Bueno, muy Bienvenidos buenas tardes. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar hoy presentando este resumen sobre los fungicidas que tiene AgriCenter en Nicaragua, fungicidas de Rotam. Y vamos a hacer un breve resumen de cada uno de ellos. Y vamos a empezar, como vemos aquí en la agenda, hablando una breve introducción sobre fungicidas, hongos, y vamos a ver algunas características, un resumen de los fungicidas Diligent, Impetu 69, Mixtan, Impetu 50, Morphus y Strata. Esos son los productos que vamos a revisar hoy brevemente sus características. Si vamos a hablar de fungicidas, tenemos que hablar de hongos, que son el objetivo de estos productos. Y hablar de hongos es importante reconocer que son organismos que tienen un núcleo verdadero, son eucariontes, que son acloróticos, no tienen clorofila, de tal manera de que no pueden fabricar su alimento, tienen que adquirirlo del medio. Por otra parte, tienen pared celular y se alimentan por absorción de moléculas. A diferencia de las plantas que pueden absorber las plantas que pueden hacer fotosíntesis y los animales que pueden comer partículas, ingiriendo partículas, en el caso de los hongos, no pueden ingerir partículas, solo moléculas. Por eso es que ellos descomponen el sustrato en muchos casos para poder absorber los nutrientes. La unidad básica es la hifa, ¿verdad? La hifa, que son los filamentos que tienen los hongos en su cuerpo. Y es muy importante reconocer que hay hongos que tienen hifas con septos o divisiones, ¿verdad? Y son hifas septadas. Y también hay hongos cenocíticos, que son los que no tienen divisiones, no tienen septos en las hifas. Luego vamos a ver que eso está ligado a otras características importantes y que al final afectan inclusive cuáles fungicidas pueden controlar ciertos hongos o enfermedades y cuáles no. También muy brevemente, hasta hace algunos años, pues todos los hongos se metían o se incluían en el reino fungi, que incluía pues los hongos, los órdenes y las clases de hongos que conocemos. Como normalmente en agricultura son muy importantes los ascomicetes, basidiomicetes, deuteromicetes, pero antes los oomicetes estaban en el reino fungi. Hace algunos años se decidió formar un reino nuevo que incluye los oomicetos. Este reino se llama cromista. Ahora bien, dos cosas. Una, ¿por qué formaron un nuevo reino? ¿Por qué lo sacaron del reino fungi? ¿Y qué implicación tiene? Bueno, rápidamente. Lo sacaron del reino fungi porque se dieron cuenta de que hay algunas características importantes que son diferentes. Por ejemplo, o la más relevante de todas, los hongos verdaderos, los hongos del reino fungi, todos estos, ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes, tienen celulosa en la pared celular como un componente importante, mientras que los oomicetos tienen quitina, no celulosa. Esto hace pensar a los científicos y a los que clasifican hongos que los oomicetes están más relacionados con los animales y los hongos verdaderos con las plantas, puesto que las plantas tienen celulosa. La otra implicación es en cuanto al manejo y al control. El hecho de que los oomicetos, como el tizón tardío de la papa, el mildiu velloso de las cucurbitáceas, el melón, la sandía, el moho azul del tabaco, todos esos son oomicetes. Y
sabemos que hay pocos fungicidas que los controlan de manera curativa o sistémica. Parte de eso se debe a precisamente a esa característica de que ellos tienen quitina y no celulosa en la pared celular. Por ejemplo, el fungicida Dimetomorph. El fungicida Dimetomorph sabemos que inhibe la síntesis de celulosa. Entonces, vamos a ver. No, estoy equivocado. Precisamente por eso esa diferencia hace que algunos fungicidas no controlen a los oomicetos y otros sean específicos, ¿verdad? Entonces, viendo el caso del Dimetomorph, precisamente el Dimetomorph inhibe la síntesis de celulosa y los oomicetos tienen celulosa, lo dije mal. Los oomicetos tienen celulosa y por eso el Dimetomorph es tan efectivo en el control de tizón tardío y mildiou velloso, mientras que el Dimetomorph no tiene control sobre los otros hongos porque tienen quitina. Lo dije al revés. Los hongos verdaderos tienen quitina y los oomicetos tienen celulosa en la pared celular. Entonces, por eso es que vemos que la eficacia de los fungicidas está ligado a la clase de hongos según sus características. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, de los oomicetos, esos que tienen celulosa en la pared celular, y todos conocemos, hemos oído hablar de Phytophthora, que es, ¿verdad?, un hongo muy importante, de mucha importancia en el mundo, tizón tardío y enfermedades de aguacate son provocadas por Phytophthora. El Phytium también lo conocemos, Peronospora y Pseudoperonospora, por ejemplo, el mildiou velloso de las cucurbitáceas, de la sandía, del melón. Bueno, Plasmopara es súper importante en lo que es la producción de uva, ¿verdad? Y otros más, pero todos estos otros géneros de hongos son deuteromicetos, ascomicetos y basidiomicetos, pertenecen a los hongos verdaderos. Y ahí tenemos muchos importantes, como pueden ver ustedes en esta lista, el famoso Botrytis, Coledotricum, ¿verdad?, que causa antragnosis, Sarocladium, una enfermedad muy importante, un hongo en arroz, Foma en café, Fusario en muchos cultivos, Piricularia, el hongo que causa mayor daño económico en el mundo, el Mythosporium alternaria, ¿verdad?, que atacan maíz, que atacan arroz, etcétera, muchos, Emileia, la roya del café, la roya del frijol, Uromices y Puccinia también, Micena, que es el ojo de gallo, café, etcétera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta a qué orden pertenecen para no utilizar un fungicida que en realidad estaríamos perdiendo el dinero y la inversión. Y brevemente, aquí vemos qué familias de fungicidas, familias químicas tenemos y qué hongos controlan. Rápidamente les digo, vean que en oomicetos, que son estos que tienen celulosa en la pared celular, el mildiou velloso y el tizón tardío de la papa, las fenilamidas trabajan bien, el Dimetomorph trabaja bien, pero vean qué interesante. Estos fungicidas que controlan oomicetos no tienen eficacia en los otros grupos de hongos. Entonces, por ejemplo, poner un Dimetomorph para controlar roya del café, que es un ascomiceto, no tiene ningún sentido. Y también lo contrario es cierto. Digamos que tenemos un triazol como tebuconazol o, ¿verdad?, o epoxiconazol, un triazol que sí controla muy bien otras clases de hongos, pero vean que no tiene efecto sobre
o micetus. Es decir, echarle tebuconazol a la papa para controlar tizón tardío es botar el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Conocer qué grupos de hongos controlan cada familia de fungicidas. También aprovecho para resaltar aquí dos cosas. Las estrovirulinas y los fungicidas protectantes tienen efecto sobre todos los órdenes. Claro, un efecto preventivo, no curativo. Entonces, estrovirulinas como, ¿verdad? La azocistrubina o picoxicistrubin y otras estrovirulinas tienen efecto preventivo sobre todos los órdenes. Y los protectantes, y cuando digo protectantes, estoy hablando de mancozeb, clorotalonil, cineb, fungicidas a base de cobre. Ellos controlan de manera preventiva todos los hongos y tienen una característica, además, los protectantes no son sujetos a resistencia. Es decir, los hongos no desarrollan resistencia a ellos, lo cual es algo que hay que tener en cuenta como una ventaja. Bien, hablando de oomicetos, nosotros tenemos estos fungicidas que trabajan específicamente en oomicetos. Quise poner este slide porque vamos a ver a través de la presentación que cuando veamos los hongos y las enfermedades que controlan todos estos fungicidas, nos vamos a dar cuenta que todos ellos controlan las mismas enfermedades. El tizón de la papa, el tizón del tomate, el mildiu velloso de las cucurbitáceas, del melón, de la sandía, del pepino, el moho azul del tabaco, entre otros. Ahora, uno se podría preguntar, si todos estos fungicidas controlan las mismas enfermedades y los mismos hongos, ¿para qué necesitamos de ellos? ¿Por qué no tenemos uno solo? La respuesta es que ellos tienen diferentes ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción y necesitamos herramientas para rotar. Y también ahí vamos a ver algunas características específicas como del ímpito 50. Pero la observación es esa, que aunque ellos controlan las mismas enfermedades, necesitamos herramientas de rotación. Entonces, vamos a hacer un recorrido rápido sobre estos productos. Empezando por el Diligence 72WP. Recordamos que 72 es el porcentaje de ingrediente activo del producto y estas letras que aparecen a la par significan la formulación. Estas letras vienen del idioma inglés y en este caso WP significa polvo mojable, o sea que es un producto que viene en forma sólida como polvo mojable. Es un fungicida protectante y curativo para el control de enfermedades causadas por oomicetos. Y entonces estamos hablando de, como les decía, enfermedades causadas por oomicetos, hongos oomicetos, que atacan la papa, el tomate, las cucurbitáceas, el aguacate principalmente, y el tabaco, ¿verdad? Y estamos hablando, como les decía, de enfermedades como el tizón tardío de la papa, causado por el hongo Phytophthora infestans, que ataca follaje, ataca en las hojas, pero cuando las condiciones son muy favorables, alta humedad o cambios de temperatura, puede atacar el tallo, tanto de la papa como del tomate, y puede atacar los frutos también en el caso del tomate, o los tubérculos en el caso de la papa. Es un hongo muy agresivo porque los productores, los agricultores saben bien que si el clima es favorable, el tizón tardío puede acabar con un papal o un tomatal en 4 días, ¿verdad? Muy rápidamente. Porque él se reproduce muy rápido, tiene un ciclo de vida muy corto
Es decir, rápidamente la lesión produce esporas y se reinicia el ciclo. Y también tiene algo importante, que es que además de las esporas, el hongo puede producir zoósporas cuando hay mucha humedad. Y estas zoósporas tienen flagelos que les permiten moverse en el agua. Entonces, si en el suelo hay mucha humedad y ya hay tubérculos de papa formándose, puede llegar inclusive a atacar los tubérculos. Y si eso pasa, ya los que cosechamos, los tubérculos salen infestados. Y si los usamos como semilla, pues obviamente ya desde que emerge el brote ya viene enfermo. Es importante reconocer eso. El mildiu velloso, Pseudoperonospora cubensis, es otro hongo perteneciente a ese mismo grupo de los oomycetus. En pepino, en sandía, en melón, en cucurbitáceas en general, es muy importante, sobre todo cuando hay humedad relativa alta. También hay un mildiu velloso en cebolla muy destructivo, y el hongo que lo causa se llama Peronospora destructor. Todas estas enfermedades que estamos viendo son controladas por el Diligent 72 y por los otros hongos, por los otros fungicidas que vamos a ver, que les mencioné. En el caso del Diligent, contiene metalaxil más mancozeb. El metalaxil es un fungicida sistémico curativo y el mancozeb es protectante y permanece por fuera de la hoja. En el caso del metalaxil, tiene 80 gramos por kilo y tiene 640 gramos de mancozeb. Como les decía, viene en bolsas porque es un producto sólido, formulado como polvo mojable. A nivel de la hoja, el mancozeb, que es un protectante multisitio, al cual no hay resistencia todavía, permanece protegiendo la hoja por fuera, y cuando una espora germina, se muere en la presencia del mancozeb. El metalaxil, por su parte, puede penetrar la hoja, es absorbido por la hoja, se redistribuye en todo el interior de la hoja y tiene la capacidad de eliminar o controlar algún hongo de ese tipo que ya haya penetrado y ya esté dentro de la hoja o que esté tratando de penetrar. Por eso decimos que el metalaxil, por ejemplo, trabaja a nivel de micelio que ya está dentro de la hoja y también evita la esporulación. Mientras que el mancozeb, como está por fuera, trabaja a nivel de germinación de las esporas del hongo antes de que se dé la penetración en la hoja. Entonces, ellos dos se complementan. Aquí tenemos lo que es, lo que aparece en la etiqueta del Diligent para Nicaragua. Y en este caso, ustedes pueden ver que tenemos papa, tomate, melón y tabaco. Tenemos el famoso tizón tardío, el mildiu velloso y el moho azul, Peronospora tabacina. Todos ellos oomycetus. Y en el panfleto aparece una dosis de 2 kilos, digamos, de producto comercial por hectárea. Sin embargo, vamos a ver que la recomendación es poner un paquete del producto por barril de 200 litros y cubrir bien el follaje. Aquí aparece el pH óptimo, que es 5. ¿Por qué? Porque el mancozeb se degrada a pHs alcalinos mayor a 7. Entonces, a nivel práctico, la recomendación es poner una bolsa de 1 kilo en un barril o tonel de 200 litros, o lo que es lo mismo, en una bomba de mochila de 20 litros ponemos 100 gramos. En realidad, eso significa poner 5 gramos de producto por cada litro de agua. Y se debe cubrir bien el follaje del cultivo. Y lo mejor es iniciar las aplicaciones
cuando aparecen los primeros síntomas, no esperar a que la enfermedad esté avanzada. Este producto se puede aplicar a intervalos de entre 7 y 10 días. Sin embargo, conviene alternarlo con fungicidas de diferentes mecanismos de acción o con otros protectantes como el clorotalonil o el Morphus que tenemos nosotros. Y aquí está el intervalo entre la última aplicación y la cosecha. Vemos que para melón y papa 14 días, tomate 10 días, tabaco 28 días y piña 5 meses después del trasplante, digamos, en ese caso, porque las aplicaciones en piña, la piña dura 12 meses el ciclo y las aplicaciones se hacen en los primeros meses, entonces hay mucho tiempo antes de la cosecha. Aquí tenemos, si alguien quiere exportar, aquí tenemos los límites máximos de residuos del metalaxil como ingrediente del Diligent 72. Tenemos los límites permitidos en Estados Unidos, en Europa y según el Códex Alimentario de la FAO. Y tenemos aquí, bueno, aquí está mal, debería ser Mancozeb, los límites del clorotalonil, pero el protectante que tiene es Mancozeb, pero más adelante creo que lo tenemos. Aquí tenemos el siguiente producto. Bueno, no sé si Francisco tiene alguna pregunta sobre el Diligent. Francisco. Hasta el momento voy bien, muy bien. Ok, perfecto. O tengo una pregunta. Sí, antes que avancemos en el Diligent, dice que es 1 kilo por barril. Eso va en dependencia de agua que ocupe el productor, porque aquí el productor en Nicaragua dice 2 barriles por manzana, 1,5 barriles, o esa dosis la tiras, aunque gastes 400 litros en una manzana, serían 2 kilos por manzana, o cómo está esa dosis ahí. Sí, eso es una excelente pregunta, Francisco. La recomendación con este tipo de productos que deben cubrir bien el follaje es mantener la concentración, los 5 gramos por litro o el kilo en 200 litros y utilizar el agua necesaria para cubrir bien el follaje. ¿Cuál es el principio, Francisco? Que si yo le digo a usted que use 1 kilo por barril y su cultivo está pequeño, usted tiene un tomate de 15 días de trasplantado o usted tiene una papa que está apenas brotando, usted va a gastar muy poca agua, pero la concentración siempre va a ser la suficiente para que la hoja quede protegida. Conforme el cultivo va creciendo, normalmente el agricultor va usando más agua y entonces va aumentando la dosis que va dejando por manzana, pero siempre a la hoja le cae la misma concentración. Entonces, este sistema de dosificar, en este caso, por concentración, es justo con el cultivo, porque no lo obliga a gastar 2 kilos en cultivo pequeño, es justo con el bolsillo del agricultor, porque gasta solo lo que necesita, y es justo con el ambiente, porque no carga el ambiente con más producto del necesario. Ahora bien, si estamos, por ejemplo, en una finca grande de melón o de sandía que aplican con tractor, entonces ahí sí tenemos que dosificar por hectárea, por área o por manzana. ¿Por qué? Porque el tractor aplica en general, no discrimina, mientras que un agricultor pequeño con una bomba de mochila aplica dirigido al cultivo. Entonces, esa es la explicación. No sé si queda claro con eso. Sí, estoy claro, perfecto. Continuemos, Israel. Ok. Bien, pasamos al siguiente fungicida que se llama Ímpetu 69WP, que nos indica que tiene entonces 69% o lo que es lo mismo, 690 gramos de ingrediente activo por kilo y que la formulación es polvo mojable, WP, ¿verdad? Entonces, este fungicida
como les dije al principio, controla las mismas enfermedades que el Diligent, solo que con ingrediente activo diferente, como vamos a ver. Este producto igual es protectante y curativo para enfermedades de omicetos. ¿En qué? Vean, tenemos aquí lo mismo, tizón tardío de papa y tomate, mildiu velloso en cucurbitáceas, moho azul del tabaco. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia, que en lugar de metalaxil tiene dimetomorf, ¿verdad? Entonces, el ingrediente curativo en este caso es el dimetomorf y tiene mancozeb como protectante. El dimetomorf es un derivado del ácido cinámico y el mancozeb es un ditiocarbamato con acción multisitio que no tiene resistencia. Polvo mojable tiene 90 gramos de dimetomorf y 600 de mancozeb. De ahí lo de 690 gramos por kilo. El dimetomorf, como les dije al inicio, vean ustedes, es un inhibidor de la síntesis de celulosa, el componente de la pared celular de los omicetos. Por eso les decía que este fungicida no puede controlar otras enfermedades en café o en banano. ¿Por qué? Porque él es específico para omicetos que tienen celulosa y pertenece, según el Comité para la Acción de la Prevención de la Resistencia a Fungicidas, al grupo H5. Es decir, ese es su código de modo de acción. Por su parte, el mancozeb, como ya les mencioné, es de acción protectante multisitio. Tal vez sea bueno recordar qué es multisitio. Multisitio es lo contrario de unisitio. Multisitio es aquel fungicida que tiene en su mecanismo de acción la capacidad de afectar más de un proceso fisiológico en el hongo. Mientras que un fungicida monositio sería como el dimetomorf, que solo afecta la síntesis de celulosa, mientras que el mancozeb afecta varias funciones de la célula del hongo, como pueden ser respiración, los ácidos nucleicos, la síntesis de proteínas. Por eso es que hasta ahora los hongos no han logrado evolucionar resistencia ni al mancozeb, ni al cobre, ni al zineb, ni al clorotalonil, porque todos ellos son multisitio. Entonces, es muy importante recordar que la recomendación técnica es precisamente que los fungicidas monositio, como el dimetomorf, no se apliquen solos, que se traten de aplicar siempre en mezcla con un fungicida multisitio que los proteja de la evolución de resistencia por parte de los hongos. En este caso, como dijimos en el caso del Diligent, el mancozeb permanece afuera y el dimetomorf, ¿verdad? Al igual que dijimos del metalaxil, ingresa de manera sistémica a la hoja y puede eliminar el hongo que ya entró o prevenir la entrada de un nuevo hongo. En el caso de Nicaragua, aquí tenemos tabaco y papa. Eso es lo que aparece en Honduras. Vamos a ver que tenemos mucho más cultivos y enfermedades. Pero vean la recomendación. Una bolsa de 750 gramos por cada 200 litros de agua. Y el principio es el mismo. Ponga una bolsa por barril y utilice el volumen necesario para cubrir bien el follaje del cultivo. Y como dijimos anteriormente, la cantidad de agua que usted va a gastar por hectárea va a ir aumentando conforme su cultivo vaya aumentando o creciendo. Entonces, esta es la recomendación. Una bolsa de 750 gramos o lo que es lo mismo 75 gramos en una mochila de 20 litros. El pH óptimo está entre 5 y 6, ¿verdad?
se debe ajustar el agua antes de poner el ímpetu en el agua. Y igual que en el caso del diligent, el intervalo de aplicación debe ser de 7 a 10 días. Sin embargo, lo que se recomienda es hacer máximo 2 aplicaciones seguidas y luego intercalar con fungicidas de diferente mecanismo de acción. Y limitar el número de aplicaciones por ciclo para prevenir la resistencia. En el caso de la papa y el tomate, el intervalo entre la última aplicación y la cosecha es de 7 días y 15 días para melón y sandía. El reingreso al área tratada se puede hacer una vez que la aspersión seque sobre el follaje del cultivo. Aquí tenemos límites máximos de residuos para los que les interesa y se dedican a la exportación del dimetomorf, y aquí están los límites máximos de residuos del Mancozeb, que recuerden que había puesto un slide equivocado en el diligent, pero aquí están los límites máximos de residuos del Mancozeb en muchos de los cultivos que nos pueden interesar. Ahora, Francisco trabaja en Nicaragua y en Nicaragua se produce tabaco. Es un cultivo importante. Entonces, esta nota que puse aquí abajo adquiere importancia. ¿Por qué usted nunca va a encontrar límites máximos de residuos establecidos por la EPA de Estados Unidos, ni del Códex Alimentario, ni de la Unión Europea para tabaco? ¿Por qué? Porque el tabaco no es un alimento. No se considera un alimento ni se consume como alimento. Y estas autoridades como la EPA y la FAO y demás, su función es proteger al consumidor final a través de los alimentos. Entonces, la EPA no establece tolerancias o límites máximos de residuos para tabaco. Eso por si se lo preguntan algún día. Bien, tenemos el siguiente fungicida, Mixtan 60. Este es 600 gramos por litro, pero suspensión concentrada. Es decir, es un producto líquido. Y también controla omicetos. Vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia con el anterior es que este, si bien es cierto, tiene dimetomorf y tiene 100 gramos por litro, tiene como acompañante el clorotalonil. No Mancozeb, sino como clorotalonil. El clorotalonil es un fungicida con mayor tenacidad que el Mancozeb, es decir, mayor capacidad de permanecer adherido sobre la superficie de las hojas. Resiste un poco más el lavado por lluvia. Entonces, y además es líquido. Hay gente que le gusta más medir por volumen que por peso. Entonces, son alternativas que hay. Y también, dependiendo del clima, puede ser que alguien diga, no, prefiero el Mixtan en época donde hay más lluvia porque se lava menos el protectante que el Mancozeb. Entonces, o también otra razón para alternarlos. No aplicar, digamos, mucho clorotalonil. Alguna gente dice, voy a rotarlo. Otros dicen, no me gusta aplicar mucho Mancozeb seguido. Entonces, pensando en eso, se han hecho estas mezclas con Mancozeb y con clorotalonil. En Nicaragua, la etiqueta incluye papa y tomate, tizón tardío, y esta dosis por concentración, que es lo mismo que poner 700 mililitros, ¿verdad? Por 200 litros de agua, o 70 mililitros en 200 litros, en 20 litros. El pH óptimo, como les decía, es de 5 a 6 y controla las mismas enfermedades que controla los otros. Igual el intervalo de 7 a 10 días,
El intervalo entre la última aplicación y la cosecha, 7 días. Es muy importante que todos estos productos se trabajen de manera más preventiva que curativa. Todos estos fungicidas funcionan más adecuadamente cuando usted los aplica con los primeros síntomas de la enfermedad, no cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Bien, y tenemos ahora el ímpetu, ¿verdad? Tenemos el ímpetu ya no 60 SC, sino 50 WP. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ímpetu 69 WP y el ímpetu 50 WP? ¿Y para qué queremos los dos? ¿Y por qué existen los dos? Si ambos controlan el omicetos. Bueno, de una vez les digo, la diferencia es que el ímpetu 50 solo tiene dimetomorfo. No tiene acompañante de clorotalonil ni de mancozeb. Y entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿por qué si se recomienda siempre aplicar con un fungicida protectante, por qué este lo venden solo? Y la respuesta es que, como ustedes pueden ver en la foto que estoy presentando aquí, este producto se utiliza sobre todo en tabaco, porque en tabaco muchas tabacaleras no pueden usar mancozeb ni clorotalonil porque dicen que cuando uno se fuma el cigarro y enciende ese tabaco, si hay residuos de clorotalonil o de mancozeb, pueden producir algunos gases nocivos. Entonces, ellos usan el ímpetu 50, que solo tiene 500 gramos de dimetomorf por kilo, no tiene acompañante y ese sí lo pueden usar curativo para el control de moho azul en tabaco. Esa es la razón. Ahora bien, sí, también muchas veces algunos productores de papa o de tomate o de cucurbitáceas compran este producto, pero si compran este producto, la persona o el técnico que se los vende les debe hacer la aclaración. Mire, señor, si usted va a usar este producto en tomate o en melón o en sandía o en papa, debe entonces adicionar como mezcla de tanque un producto a base de mancozeb o un producto a base de clorotalonil. O mejor le vende de una vez el ímpetu 69WP que ya viene con esa mezcla. Entonces, esa es la historia, 500 gramos por litro, solo por kilo, solo de dimetomorf. Nada más. Y la dosis en este caso es de 150 gramos por 200 litros, que es suficiente para aportar la misma cantidad que aportaría usted usando el ímpetu 69, o inclusive aporta unos gramos más con esta dosis, o 15 gramos por bomba de mochila, ¿verdad? Y por eso pongo aquí esta aclaración. Si lo va a usar en tomate o en otros cultivos, siempre mézclelo con un fungicida protectante multisitio. Y en este caso el pH óptimo es 7, neutro. Y aquí hablamos específicamente de tabaco en las recomendaciones porque este producto está dirigido más que todo a tabaco y se puede aplicar en semillero en forma preventiva, ¿verdad? O previo al trasplante y si no, cada 7 a 10 días según el clima y la presión de la enfermedad. El reingreso al área tratada es de 12 horas, ¿verdad? Y pasamos entonces al Morphus. Morphus 72 SC, 720 gramos de ingrediente activo, formulado líquido como suspensión concentrada. Es estrictamente un fungicida protectante multisitio con un amplio espectro de control de enfermedades porque
Como vamos a ver, el ingrediente es clorotalonil. El Morphus 72 tiene clorotalonil, ¿verdad? 720 gramos por litro, que el clorotalonil es un fungicida multisitio estrictamente protectante que se podría poner solo en algunas aplicaciones o como compañero de otros ingredientes activos. Vamos a ver un video que nos habla de este producto. Muy bien, ahí ese video está disponible para pasarlo ya sea por WhatsApp o pasarlo en una presentación para que usted, Francisco, lo tenga ahí a mano, ¿verdad? Y en ese se puede ver la tenacidad, que es esa capacidad de adhesión a la superficie y mayor resistencia al lavado por lluvia del Morphus de Rotam. Esta es la etiqueta en Nicaragua. Vea usted la cantidad tan grande de cultivos y enfermedades que tienen las recomendaciones. Desde banano, hortalizas, cucurbitáceas, papas, tomate, tabaco, brócoli, zapallo, pepino, etcétera. Y muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque, como les dije en la introducción, los fungicidas protectantes, mancozeb, cobre y clorotalonil funcionan como protectantes, evitando el ingreso de los hongos a la hoja o a los frutos, con una eficacia en todos los hongos, sin que haya resistencia. Entonces, por eso no es de extrañar que haya esta amplísima cantidad de hongos, enfermedades que son afectadas y prevenidas por este producto. En cuanto a la dosis, que aquí varía, pero la dosis general es de 1 litro por barril. Lo mismo opera. Si el cultivo está pequeño, gasta menos agua. Conforme va creciendo el cultivo, usted va gastando más agua, pero manteniendo siempre la dosis, ¿verdad? Inclusive en Nicaragua aparecen cultivos ornamentales dentro de la etiqueta, como pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Rosas, crisantemo, geranio, cinia, etcétera, y muchas enfermedades igual con esa recomendación que
podemos resumir en 1 litro por 200 litros. Hay alguna gente, ustedes van a ver en el campo, que hay alguna gente que cuando usa el Morphus en mezcla con fungicidas sistémicos, algunos ponen tan solo medio litro por barril, pero si se usa solo como protectante, se debe mantener la dosis de 1 litro por barril. En cuanto al pH, vean ustedes que aquí dice que el Morphus es estable a pHs entre 4 y 8, es decir, no es un producto exigente a pH. Si el pH de la solución está entre 4 y 8, no requiere ni exige modificar el pH. Y bueno, aquí tienen una serie de recomendaciones, ¿verdad? Que aparecen ahí en el panfleto de cómo usarlo, pero en general lo importante es reconocer que es un fungicida protectante y dependiendo de las condiciones de clima, usted puede hacer varias aplicaciones solo si el clima no está muy lluvioso, o en general la gente lo mezcla con un fungicida curativo o lo alterna con fungicida curativo para bajar el nivel de enfermedad y continuar con la protección. Y creo que con este terminamos, que es el Strata 25 SC. 250 gramos de azoxystrobin por litro, formulado como suspensión concentrada. Recordemos que los productos que se formulan como suspensión concentrada, y hoy hemos visto varios, son productos cuyos ingredientes activos no son solubles en agua, se suspenden en el agua. Si el ingrediente activo es soluble en agua, entonces la formulación es SL. SL es cuando el producto es soluble en agua y SC cuando el ingrediente activo no es soluble en agua. Es un fungicida protector laminar, ¿verdad? Con cierta acción curativa, pero es más que todo protectante. Puede ser mezclado con otros fungicidas sistémicos, ¿verdad? Es muy común en arroz, en café, mezclar este producto, por ejemplo, con un triazol, como tebuconazol o epoxiconazol o ciproconazol, ¿verdad? Para lograr un efecto más curativo. Y recordar que en el caso de la azoxystrobina, recordar lo que les dije al principio, que esta familia química de fungicidas, las estrovirulinas, al igual que los protectantes, ejerce una función sobre todas las clases de hongos. Recuerden que yo les dije al principio que solo los protectantes como el mancozeb, el clorotalonil y el cobre y la familia de las estrovirulinas afecta a todos los órdenes de hongos. Los demás, como vieron, son más específicos para ciertos tipos de hongo. ¿Qué hay que saber? Que la diferencia entre las estrovirulinas y el mancozeb, el clorotanonil y el cobre es que aquellos están exentos de resistencia, mientras que las estrovirulinas tenemos que rotarlas para evitar la evolución de resistencia. Y en el caso de Nicaragua, solo tenemos en la etiqueta el cultivo del arroz. Voy a ver. Mientras que, como ustedes ven, en el mismo producto en Honduras, vean la cantidad de cultivos y enfermedades. Podríamos preguntar, bueno, ¿por qué? Bueno, porque así lo determinan las autoridades y así tenemos que ponerlo. Entonces, en este caso solo tenemos arroz en Nicaragua, tenemos piricularia, muy importante, rhizoctonia, rhincosporium y el mintosporium. Y en el caso del arroz, la dosis es de 500 a 600 mililitros por hectárea. Como en el arroz se hacen aplicaciones por avión o con tractor, ahí sí tenemos que usar una dosis por hectárea, no queda más. Porque si yo voy a mandar un avión a aplicar, el avión se calibra por hectárea
y hay que poner la cantidad de fungicida que yo necesito en esa hectárea o en esa manzana. Es diferente al caso que les explicaba de cuando yo me pongo una mochila y solo le aplico a la matita de tomate pequeñita. Ahí de nuevo vean todos los cultivos que hay autorizados en Honduras. Y en esos otros cultivos, ¿verdad? Si estoy en tomate, si estoy en papa o en otros cultivos que yo aplico dirigido al follaje, entonces uso una dosis de 1 mililitro de estrata por litro de agua o un cc, que es lo mismo. Y si uso un cc por litro, de ahí, si el barril tiene 200 litros, pues tengo que usar 200 cc. Entonces, esa es la dosis, un cc por litro, que equivale a 200 cc por barril o 20 cc en una bomba de 20 litros. Así de fácil. Y con eso asperjo el follaje, asegurando una buena cobertura. Bien, ahí terminamos con los productos y no dejando de lado recordarles lo del manejo responsable de plaguicidas, que incluye estar seguro, ¿verdad? O consultar con un profesional e identificar bien qué plaga o qué enfermedad o qué insecto o hongo está afectando nuestro cultivo, ¿verdad? Leer la etiqueta, revisar el panfleto, todas las indicaciones que se dan ahí, realizar la mezcla en un lugar ventilado, hacer el triple lavado de los envases al final, cuando ya se ha gastado el producto, perforar los envases y llevarlos a un centro de acopio para que sean dispuestos de manera adecuada, ¿verdad? Revisar siempre los equipos que estén en buen estado, que no tengan derrames, que las boquillas y los filtros estén limpios, ¿verdad? Respetar las franjas o las distancias que deben existir entre la aplicación y fuentes de agua como ríos, además. Y también, pues, en caso de una emergencia, reportar o llamar a la institución que corresponda. Y también proteger siempre a los polinizadores, no aplicar en horas en que las abejas u otros polinizadores están presentes en las flores o en el cultivo, ¿verdad? Y hacer normalmente las aplicaciones con condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, que no esté muy alta la temperatura, etcétera, y no contaminar fuentes de agua. Eso es lo que quería compartirles. Si, Francisco, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. Falta Teucín y Teu, por favor. Sí, de esos los vamos a ver la próxima vez porque no tenía una presentación lista. Ok, perfecto. No solo, compártame el video de Morpho, me serviría de mucha ayuda. Y ahí estoy claro porque es que Adrián había dejado las presentaciones, entonces me puse a indagar, estar ahí, pero sí, me sirvió de mucha ayuda, no tengo ninguna pregunta, solo que me comparte el video de Morpho, más que todo ahí. Sí. Pero, digamos, si nosotros creamos un plan de protección para papa o para tomate o para tabaco, con ese control de mojo, ¿cómo haríamos ese plan de acción? Sí. ¿Cuál sería el primer producto? ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el tercero? ¿Y con cuál vendríamos de nuevo? ¿Cuál sería la orden lógica de rotación? Digamos, si hemos de un productor hacer un plan de trabajo para control de tizón o como ese es un tratalero a futuro para control de mojo. Me gustaría que viéramos eso de su parte técnica, Israel. Sí, claro, con mucho gusto, ya lo vamos a hacer. Voy a compartir de nuevo aquí. Vean, tenemos, vamos a ver aquí,
¿Ok? ¿Se mira ahí en la pantalla, sí? ¿Sí se mira, Francisco, en la pantalla? Ahí Sí, eso sí, que está está... bien. Entonces, o- seguiríamos este orden lógico para a un programa a futuro para control sí. en papa, tomate o tabaco. Con este orden nos guiamos, entonces. No, mira, te voy a hacer primero los siguientes comentarios. Bien, el primer comentario o recomendación es que se debe iniciar cuando aparezcan los primeros síntomas o cuando el agricultor, que es siempre muy inteligente, él anticipa cuando hay un clima propicio. Es decir, cuando el clima aumenta la lluvia o hay mucha humedad, aunque el cultivo esté sano, el agricultor sabe que se va a intensificar la presión digamos, del tizón tardío, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando él empieza a pensar en cambiarse a un fungicida curativo. Entonces, esa es una consideración. La otra consideración es la siguiente. ¿Qué hace el agricultor? Y tiene sentido. No aplica sistémico, 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 sistémico. No. Él aplica un curativo, un sistémico, si se baja la presión o si el clima cambia y es más soleado y menos precipitación, menos presión, él trata de sostener el cultivo y protegerlo con fungicidas protectantes como mancozeb o clorotalonil o alguna aplicación de cobre y regresa a un fungicida curativo cuando lo considera necesario porque hay de nuevo condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad o porque ya los protectantes no están siendo suficientes. Entonces, primero te comparto esas dos consideraciones y luego te digo que entonces, como estos productos tienen ingredientes activos diferentes, hay que alternarlos. Entonces, por ejemplo, yo empezaría con el Diligent, ¿verdad? Con el Diligent, digamos que usted aplique el Diligent y que controló la enfermedad o hizo máximo 2 aplicaciones de Diligent, después metió tal vez un protectante y luego necesitó de nuevo un fungicida curativo, entonces voy con el ímpetu porque tiene otro ingrediente activo, ¿verdad? Voy con el ímpetu, puedo de nuevo, probablemente el agricultor va a posteriormente hacer 1 o 2 aplicaciones de fungicida protectante, si el ímpetu trabajó bien, y puedo pasarme de nuevo al Diligent y luego al Mistán. ¿Por qué? Porque el Mistán y el ímpetu tienen dimetomorf. La diferencia es que el ímpetu tiene mancozeb como acompañante y el Mistán tiene clorotalonil. Entonces puedo rotar Diligent con ímpetu y después Diligent con Mixtán. Esa sería una rotación lógica. En este caso de papa o de tomate, no incluimos el ímpetu 50 por lo que yo le decía, que además de que tiene el mismo ingrediente, dimetomorf, lo tiene solo. Entonces, habría que mezclarlo de tanque. Entonces, si ya tenemos el Diligent y ya tenemos el ímpetu con clorotalonil o con mancozeb, dejémoslo más que todo para tabaco. No sé si con eso te contesto o tienes alguna otra pregunta. No, está bien, perfecto. Solo eso, porque más que todo lo apunté por alguna pregunta de un productor en el futuro, nunca sabe. Sí, y de nuevo, pues estamos a la orden. Cualquier consulta ahí por WhatsApp o por correo, teléfono, con mucho gusto, ¿verdad? Eso es por ahora. Ahora, ahí nos ponemos de acuerdo. La otra semana estamos en El Salvador, no podemos reunirnos, pero tenemos que programar otra sesión igual a esta y tenemos que ver los insecticidas, tenemos que ver los herbicidas que tenemos. Entonces, como ven, si nos ponemos a hablar de 25 productos, no queda nada. Entonces,
eso sería de mi parte. Yo no sé, Johannes, si tiene algo ahí que agregar. No, muchas gracias, don Israel, por el tiempo, por la capacitación y básicamente, Francisco, como hizo don Israel, hay que irlo llevando ahí por partes. La idea es irle ofreciendo capacitaciones de forma continua, pero no hacerlas demasiado grandes